Tema: calor latente de fusión y de vaporización. Objetivos: reconocer las ecuaciones del calor latente de fusión y vaporización, conocer la forma de hallar la cantidad de calor necesaria para cambiar de estado un material y mostrar ejemplos de calor latente de fusión y vaporización. Para iniciar debemos recordar el concepto de calor específico. El calor específico de un material es la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 gramo de una sustancia para que su temperatura aumente en 1 grado centígrado. Entonces, para poder elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia cualquiera en 1 grado centígrado, se debe aplicar calor. Veamos esta tabla donde nos dice efectivamente cuáles son las sustancias, digamos que de las más usuales, las que más se utilizan, y la medida en la cual se da el calor específico. Entonces, la medida puede ser en calorías sobre gramo por grado centígrado o en joules sobre kilogramo por Kelvin. Cualquiera de las dos sirve, todo dependerá de lo que nos pida el ejercicio para realizar. Las unidades pueden ser en calorías o en joules, bueno, dependiendo del ejercicio. Entonces miremos en el primer ejemplo, dice que la sustancia, el agua, necesita de 1 caloría para elevar 1 gramo 1 grado centígrado. Y así podríamos mirar con todas las otras sustancias. Es importante tener esta tabla. Entonces es necesario hacer o tener esta tablita, copiarla en los apuntes, en el cuaderno y tenerla presente siempre. Pueden poner en pausa el video y copiarla. Es necesario recordar que para poder elevar la temperatura de alguna sustancia debemos aplicar calor. Calor se denota con la letra Q mayúscula en física y bueno, miremos las variables que intervienen en este caso. Primero, pues la masa del cuerpo, la sustancia que vayamos a elevarle la temperatura o disminuirla también, se podría. Lo segundo, el calor específico de esa sustancia. Recordemos que las sustancias tienen un calor específico distinto, lo vimos en la tabla anterior. Y por último, también dependerá de la variación de la temperatura, es decir, el delta T. Recordemos que delta T lo que está simbolizando es temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Listo? Entonces, al tener estas tres variables, 1, 2 y 3, podemos hallar, ahora sí, esta ecuación. Entonces, esta ecuación nos está dando la información de la cantidad de calor. Miren, Q es igual, o sea, la cantidad de calor necesaria para elevar cierta cantidad de sustancia de un cuerpo. Esta masa se dará en gramos o kilogramos, dependiendo del ejercicio, multiplicado por el calor específico de esa sustancia, de ese material, y multiplicado por el delta T. Miremos un ejemplo para que nos quede más claro el concepto. Entonces le damos acá. Comparar la cantidad de calor que se debe suministrar a 1000 gramos de agua para que su temperatura varíe de 40 grados centígrados a 70 grados centígrados con la cantidad de calor que se debe suministrar a 1000 gramos de hierro para que su temperatura varíe entre los mismos valores. O sea que nos están pidiendo que hallemos dos cantidades de calor. Una para este primer caso y otra para este segundo caso. Entonces miremos. Primero vamos a mirar para el caso del agua. Lo primero que debemos observar son los datos que nos dieron. Entonces miren, acá dice 1000 gramos de agua, o sea que tenemos la masa. Luego nos dan la temperatura inicial y la temperatura final, o sea que tenemos el delta T. ¿Qué otra información nos haría falta? Muy bien, el calor específico del agua, pero ese ya lo conocemos debido a la tabla que mostramos inicialmente. Por lo tanto, ya podemos aplicar la ecuación que vimos anteriormente, Q igual a mc por delta T. Entonces, tenemos la masa, efectivamente la tenemos, miren acá, la ponemos 1000 gramos. Calor específico también lo tenemos de la tabla, recordemos
1 caloría sobre gramo por grado centígrado. ¿Por qué usamos esta y no la de los joules? Porque aquí la masa nos la dieron en gramos, ¿cierto? Y la temperatura, miren acá, nos la dieron en grados centígrados. Por lo tanto, lo más adecuado es usar calorías sobre gramo por grado centígrado. Muy bien. Y por último, delta T. Tenemos delta T, efectivamente, miren, 40 grados a 70. Por lo tanto, ¿cuál es la temperatura final? 70 grados centígrados, miren acá, 70 grados centígrados menos la temperatura inicial, que ¿cuánto es? 40 grados centígrados, 40 grados centígrados. Tomamos la calculadora y multiplicamos 1000 por 1 por 30 grados centígrados, porque 70 menos 40, 30, y listo. Eso nos va a dar 30.000. Por favor, verifíquenlo en su calculadora. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? Las unidades se cancelan. Miren acá, gramo con gramo se van y como acá nos va a quedar un solo grado centígrado, o sea, la respuesta es 30 grados centígrados, uno de esos se va con este 30 grados centígrados, los voy a tachar acá los dos. Por lo tanto, la respuesta nos debe dar ¿en qué unidades? En calorías. Y efectivamente esa fue la respuesta. Miren, Q igual a 30.000 calorías. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de calor que necesita 1000 gramos de agua para elevar su temperatura de 40 a 70 grados centígrados es de 30.000 calorías. Pero ahí no termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque nos dicen que debemos compararlo con la cantidad de calor que se le debe suministrar a 1000 gramos de hierro. Por lo tanto, debemos hacer el mismo ejercicio pero con el hierro. ¿Listo? Entonces, nuevamente tomamos la ecuación Q igual a mc por delta T y verificamos las variables si las tenemos o no. Entonces, ¿tenemos la masa? Sí, nos dijeron que la masa eran 1000 gramos. ¿Tenemos el calor específico del hierro? Sí, lo conocemos de la tabla, que es 0,12 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y conocemos el delta T, sí, efectivamente lo conocemos porque varía en la misma temperatura, o sea, 70 entre 70 y 40, es decir, paso de 40 a 70, pero como es final menos inicial, se pone en este orden y se reemplazan los valores. 1000 gramos por 0,12 calorías sobre gramo por grado centígrado por 30, que es lo que da esta diferencia, esta resta. Y eso da 3600 calorías. Las unidades es exactamente lo mismo, gramo con gramo se cancela, los grados centígrados se cancelarán con el grado centígrado que queda acá y la respuesta da en calorías y está perfecto porque las unidades de Q, o sea de calor, deben estar dadas en calorías o joules o kilocalorías, kilojoules. Bien, entonces la respuesta sería que la cantidad de calor que se debe suministrar a los 1000 gramos de hierro para que su temperatura aumente de 30, aumente en 30 grados, realmente dice acá, es 3600 calorías. Perfecto, entonces ya tenemos los dos valores de la caloría o la cantidad de calor que necesitan estas sustancias para poder cambiar su temperatura. Mírenlas ahí. Ahora, como nos piden comparar estos dos valores, entonces podemos observar que para el caso de el agua, que también fueron 1000 gramos, es necesario mayor cantidad de calor que en el caso del hierro. Miren, aunque haya sido la misma cantidad de materia o de masa y aunque hayan variado en la misma cantidad de temperatura, el agua necesitó de mayor calor que el hierro. ¿Listo? Ahora, imaginemos que no solo nos piden cambiar la temperatura, elevar o disminuir la temperatura de un material o de algún líquido, sino que nos piden cambiar o fusionarlo, pasar de estado líquido, puede ser, a estado de vapor o de estado sólido a estado líquido. Entonces, para eso debemos recordar estos conceptos que son importantes, punto de fusión y punto de ebullición.
Entonces miremos acá. El punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la cual se produce el cambio de la fase sólida a la fase líquida. ¿De quién depende ese punto de fusión? Pues de la presión, pero ¿de quién depende? Del material que se quiera fusionar. No para todos los casos es el mismo, dependerá de ese material. Ya vamos a verlo en una tabla. Ahora, el punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual se produce el cambio de la fase líquida a la fase gaseosa. Y lo mismo, ese punto depende de la sustancia. Ahora, recordemos que la cantidad de calor que necesitábamos para elevar la temperatura de una sustancia o disminuirla era Q igual a mc por delta T. Pero ahora, para cambiar o fusionar o vaporizar una sustancia, vamos a utilizar un nuevo Q y es este que tenemos aquí. Q igual a la masa por L. Ahora, ¿qué representa L? L representa el calor latente de fusión o de vaporización. ¿De quién depende? Pues si vamos a fusionar la sustancia, es decir, si queremos que esa sustancia pase de fase sólida a fase líquida, pues usamos el L de fusión. Pero no, ahora, si queremos que esa sustancia cambie de fase líquida a fase gaseosa, pues utilizaremos el L de vaporización. Entonces, miren, acá lo pueden ver, L sub F y L sub B. Ya lo veremos en un ejemplo más adelante. Por ahora veamos la tabla donde está la información que necesitamos para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, miren, sustancias, aquí hay sustancias de las más usadas, puntos de fusiones de esas sustancias, puntos de ebullición o de vaporización de esas sustancias, calor latente de fusión de esas sustancias y calor latente de vaporización. Entonces analicemos la primera, miren, agua, punto de fusión 0. ¿En qué unidades se da? Grados centígrados. Ese es el punto de fusión, es decir, donde el agua que estaría en estado sólido se convertiría en líquida. Ahora, punto de ebullición de agua, 100. ¿100 qué? 100 grados centígrados. Eso es cuando el agua pasa de su estado líquido al estado gaseoso. Ahora, el calor latente, ¿se acuerdan de la anterior ecuación? Q igual a M por L. Esta es la L para la fusión, cuando necesito pasar de estado sólido a líquido, que serían 80, pero 80 ¿qué? Calorías sobre gramos. Y por último, el calor latente de vaporización. Esto sería para cuando quiero pasar, en este caso digamos el agua, de estado líquido a gaseoso. Necesito 540 calorías sobre gramo. Es importante tener esta tabla en nuestros apuntes, así que por favor pausen un momento el video y tomen apuntes. Muy bien, ahora veamos un ejemplo donde está todo lo que hasta el momento hemos hablado. En este ejemplo se resume todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Entonces veamos, un cubo de hielo de masa 100 gramos a temperatura de menos 20 grados centígrados se introduce en un recipiente y se le suministra calor hasta que en la fase gaseosa su temperatura es 110 grados centígrados. Determine la cantidad de calor que se debe suministrar durante el proceso. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos están pidiendo varias cosas. Miremos acá los datos primero. Pues nos dan la masa, efectivamente, 100 gramos, y nos dice que se encuentra a menos 20 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que pues obviamente el agua se encuentra en estado sólido. Dice acá que es un cubo de hielo. Y lo sabemos porque a menos 20 grados centígrados ya el agua no está en estado líquido, sino en estado sólido. Muy bien, luego dice que se introduce en un recipiente y se le suministra calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se va a transformar, ¿cierto? Dice que hasta que llega a la fase gaseosa, o sea que cuántos procesos, bueno, y dice, y su temperatura es 110 grados centígrados. Entonces, ¿cuántos procesos han pasado? Miremos. Entonces, primero pasó de menos 20 grados centígrados ¿a qué temperatura debe pasar? A 0 grados centígrados. ¿Por qué a 0 grados centígrados? Porque ese es el punto de fusión del agua.
cuando va a pasar de estado sólido, miren, estaba a menos 20 grados centígrados y va a pasar a 0 grados centígrados. Allí, en ese punto, ya ella se convierte en líquido. Por lo tanto, aparece un segundo proceso que sería pasar de 0 grados centígrados ¿a cuánto? A 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque 100 es el punto de vaporización del agua. Entonces, vamos dos. Primero de menos 20 a 0, luego de 0 a 100. ¿El tercero cuál sería? El tercero sería de 100 grados centígrados ¿a cuánto? A lo que nos dice el ejercicio. 110 grados centígrados. Esto dependerá pues lo que nos pida el ejercicio. Si llega a 120, 130, bueno, eso dependerá de eso. Entonces ya tenemos los tres. Estos tres, ¿cómo los resuelvo? O sea, ¿cómo sé qué cantidad de calor se necesita para hacer estos cambios? Es sencillo. Para esto utilizo la ecuación Q igual a mc por delta T que aparece por acá. Miren. Acá. Q igual a mc por delta T. Ya vamos a ir una por una. Entonces, esa ecuación aplicará para este que está acá. Entonces, para estos tres vamos a necesitar la ecuación Qm igual a C por delta T. Q igual a mc por delta T para estos tres, que es ese cambio de temperatura. Pero recordemos que también entre ellos se nos van a cruzar los calores latentes de fusión. En este caso hubo un calor latente de fusión y aquí hubo un calor latente de vaporización. Por lo tanto, ya no son solamente los tres procesos de Q igual a mc por delta T, sino que ahora aparecerá dos Qs más que serán el calor latente de fusión, aquí le estoy poniendo un cuadrito, y el de vaporización. Entonces ya vamos a ir uno por uno mirando cómo se soluciona. Entonces leamos acá. Cuando la temperatura del hielo aumenta de menos 20 a 0, si ven que menciona hielo, es importante porque el agua sigue en estado sólido. Y dice que el delta T son 20 grados centígrados. Y claro, ¿por qué son 20 grados centígrados? Recuerden que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál sería la temperatura final? Miremos acá. De menos 20 a 0, pues la final es 0. Entonces, 0 menos la temperatura inicial. Voy a escribirlo acá. 0 menos la temperatura inicial, entonces menos 20. ¿Sí ven? Por lo tanto, esto será igual a 0 más 20, porque menos por menos, más, igual a ¿cuánto? A 20. Por lo tanto, está correcto que aquí nos digan que el delta T es 20 grados centígrados. ¿Sí lo ven? Perfecto. Muy bien, entonces aquí hacen uso de la ecuación que ya hemos visto para cambiar la temperatura de un material. Entonces Q igual a mc, miren acá lo que dice, calor específico del hielo, no del agua, del hielo, por delta T. Este calor específico del hielo no lo tenemos en nuestra tabla, pero aquí nos lo dan más adelante, entonces prestemos mucha atención. El siguiente paso será reemplazar las variables. Entonces, miren, la masa. ¿Cuánto es la masa del hielo? Dice que son 100 gramos. Entonces, masa 100 gramos. Multiplicado por el calor específico del hielo. Miren, acá nos lo dan. 0,53 calorías sobre gramo por grado centígrado. Miren, las unidades del calor específico ahí aparecen y nos las dan en calorías sobre gramo por grado centígrado, precisamente para coincidir con estas unidades de gramos y grados centígrados. Bien, luego multiplicado por delta T, ¿cuánto dio el delta T? Ya habíamos hecho el cálculo, 20 grados centígrados, 20 grados centígrados.
tomamos nuestra calculadora y hacemos la multiplicación de 100 por 0,53 por 20. Por favor, verifíquenlo en su casa con su calculadora y eso debe dar 1060 calorías. Miremos las unidades, cómo se cancelan. Entonces, miren, gramo con gramo se cancela y grado centígrado con grado centígrado se cancela. ¿Qué unidades nos quedan? Las calorías. Por lo tanto, la respuesta, miren, da 1060 calorías. Perfecto. Muy bien, y hemos obtenido el primer Q. ¿Cuál era? Este de acá, miren, voy a acá hacer el chulito. Menos 20 grados centígrados a 0 grados centígrados, necesitamos 1060 calorías para hacer ese cambio de temperatura. Ahora, ¿se acuerdan que dice esta línea amarilla acá que les decía que aquí aparece ese Q igual a M por L de fusión porque cambió de estado sólido a líquido? Bueno, entonces aparece efectivamente acá. Miren, le han llamado Q2. ¿Listo? Igual a M por L y le pusieron la F de una vez, es decir, el calor latente de fusión del agua. Ahí sí ya lo llaman agua porque ha cambiado de su estado sólido a su estado líquido. Entonces, el siguiente paso será reemplazar las variables. Veamos entonces acá. Q2 es igual a masa. ¿Cuánto es la masa? Siguen siendo 100 gramos multiplicado por LF del agua, calor latente de fusión del agua. ¿Se acuerdan de la tabla de la diapositiva anterior? Bueno, ahí nos decía que eran 80 calorías. ¿Listo? Sobre gramo. Acá faltaría que estuviera sobre gramo. O sea, ya prácticamente lo cancelaron. Pero entonces escribamos acá, digamos ahí sobre gramo, para que no se nos olvide que esta unidad debe ir ahí. ¿Y por qué? Porque luego se nos va a cancelar. ¿Con quién se nos va a cancelar? Pues este gramo se cancela con este gramo. Y ahora sí, las unidades que nos quedan son calorías. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicar 100 por 80. ¿Cuánto da eso? 8000 calorías. ¿Listo? Entonces, eso sería nuestro calor latente de fusión, la cantidad necesaria para que esa cantidad de hielo, es decir, esos 100 gramos de hielo, se fusionen, ¿sí? Pasen de su estado sólido al estado líquido. ¿Listo? Entonces, 8000. ¿Qué hemos hecho? Entonces, ya hemos obtenido ese calor latente de fusión, que yo lo simbolicé acá con una rayita amarilla. Bueno, voy a poner el chulo ahí. ¿Listo? Entonces ya tenemos 1 y 2. Vamos con la siguiente, que sería de 0, pasar el agua ya de 0 a 100 grados centígrados. Entonces, cuando la temperatura del agua aumenta de 0 a 100 grados centígrados, el delta T, ¿cuánto es? Entonces, hagamos la operación. Temperatura final. ¿Cuál sería la temperatura final si estoy pasando de 0 a 100? Pues 100, ¿cierto? Entonces, 100 grados centígrados. Perfecto. Menos la temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 0. Entonces, menos 0 grados centígrados. Muy bien. Igual, 100 menos 0, pues la respuesta es 100 grados centígrados. Efectivamente, mírenla acá, 100 grados centígrados. Ahora, ¿qué ecuación usamos? Nuevamente utilizamos la ecuación de Q igual a MC por delta T. Mírenla acá, la han llamado Q3 y miren, calor específico del agua. Ya no aparece acá, como decía, el hielo, sino del agua porque ya está en estado sólido, en estado líquido, perdón. Entonces, simplemente ahí nos remitimos a la tabla. Ese valor sí está en nuestra tabla. Entonces, el siguiente paso será reemplazar los valores. ¿Listo? Entonces, la masa, ¿cuánto? Siguen siendo 100 gramos multiplicado por el calor específico del agua, que ¿cuánto es? 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Ahí lo tenemos en nuestra tabla en la diapositiva anterior. Multiplicado por el delta T, que ¿cuánto nos dio? Nos dio 100 grados centígrados. Miren, 100 grados centígrados, multiplicamos 100 por 1 por 100, eso da 10.000 calorías. Recordemos que se cancelan las unidades. ¿Qué unidades se nos cancelan? Entonces, gramos con gramos, grado centígrado con grado centígrado
¿Y qué nos quedan? Unidades de calorías. Mírenlo acá. Y ahí está la respuesta. Hemos obtenido entonces el calor necesario. Acá ya teníamos un chulito, se me borró. El calor necesario para pasar de 0 grados centígrados a 100. Miren, ahí ya esos 3 procesos ya se cumplieron. Vamos con el siguiente, esta rayita amarilla. ¿Se acuerdan cuál es? Claro que sí. El calor, muy bien, necesario para cambiar de líquido a vapor o a gaseoso, o sea, calor latente de vaporización. Mírenlo acá. Acá dice el agua cambia a la fase gaseosa. Muy bien, entonces, ¿qué ecuación usan? Q igual a M, miren acá, por L. V del agua, es decir, calor latente de vaporización del agua. Ya lo usan como el agua porque ya está en estado líquido. Y el siguiente paso pues es reemplazar dos valores. Entonces miren acá, Q4 le han llamado, es igual a la masa, que siguen siendo 100 gramos, multiplicado por, en la tabla tenemos el valor del calor latente de vaporización del agua, que son 540 calorías. 100 por 540, 54.000 calorías. Bueno, acá lo mismo, falta calorías sobre gramo, perdón. Sigue faltando, entonces voy a escribirlo para que no se nos olvide. Listo, calorías sobre gramo. Y entonces gramo con gramo, este gramo con este gramo se nos cancelan. ¿Y qué nos quedan? Pues calorías, ¿listo? Que lo tengamos muy en cuenta. Y hemos obtenido la cantidad de calor necesaria para pasar 100 gramos de agua que se encontraban a temperatura 100 grados centígrados a vapor. Por lo tanto, ya podemos ponerle chulito a este proceso, al de la rayita amarilla. Listo, 1, 2, 3 y 4. Nos falta un último proceso y es este, es pasar de 100 grados centígrados a 110 grados centígrados el agua. Ahí que Q utilizamos. Nuevamente, Q igual a MC por delta T. Miren acá, le han llamado Q5 igual a M por calor específico del agua, que realmente debería llamarse calor específico del vapor, porque ya en esta temperatura el agua se está convirtiendo en vapor, ya está convertida en vapor. ¿Listo? Entonces, ese valor tampoco aparece en nuestra tabla, el del vapor. Entonces, aquí nos lo dan, miren, veamos. Veamos entonces, la masa es igual a, pues se hace el reemplazo de valores, ¿no? Entonces, la masa igual a 100 gramos multiplicado por ese calor específico del vapor, que es 0,48 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y eso multiplicado por el delta T. ¿Cuánto es el delta T? No lo calculamos, calculémoslo. Temperatura inicial y temperatura final, ¿cierto? Entonces, la temperatura final, ¿cuánto fue? 110 grados centígrados menos la temperatura inicial, que son 100 grados centígrados. Listo. Igual. 110 menos 100, 10 grados centígrados. Efectivamente, miren, 10 grados centígrados, 10 grados centígrados. Muy bien, ahora se multiplica 100 por 0,48 por 10, eso da 480 y las unidades se cancelan de la siguiente manera. Entonces, gramo con gramo se cancela, grado centígrado con grado centígrado se cancela. ¿Y qué unidades nos quedan? Unidades de calorías. Mírenlo acá. Por lo tanto, hemos obtenido la última respuesta, el último Q, que vendría siendo este de acá. 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Acá estos números que dicen 1, 2, 3 simbolizan o significan los de cambio de temperatura, ¿vale? Y las rayitas que ha puesto en amarillo, pues los cambios de estado. Entonces, fusión, vaporización. 1, 2, 3, 4 y 5 Qs. ¿Qué hago al final con estos 5 Qs? Los debo sumar. Entonces, por favor, tomen sus calculadoras, sumen a ver cuánto les da. Muy bien, la respuesta es esta que está acá, 73.540 calorías. Por lo tanto, la suma de todos estos calores
es la cantidad de calor necesaria para que se dé este proceso. Ahora, pensemos, imaginemos que nos hubieran dicho que un cubo de hielo lo quieren pasar de menos 20 grados centígrados, ¿cierto? Pero no lo quieren pasar a 110, lo quieren pasar a 50 grados centígrados. ¿Cuántos cubos serían necesarios? Piensen un momento, por favor. Entonces pensemos, miremoslo acá, digamos, pasaría de menos 20 a 0, ¿cierto? Luego necesitaría un calor latente de fusión para pasar de sólido a líquido y luego necesitaría de 0 a 50 grados centígrados. Por lo tanto, ¿cuántos procesos? 1, 2 y 3. Necesitaría este y este. No necesitaría más, sería más sencillo, ¿cierto? Muy bien, ahora finalizamos con unos ejercicios para que practiquen en casa. Tomen apuntes, por favor, pausen el video, copien la tabla y llénenla en sus cuadernos, en sus apuntes. Dice, completa la tabla y expresa la diferencia de temperaturas en grados centígrados y en Kelvin. Esto simplemente, ustedes ya saben convertir de grados centígrados a Kelvin, convierten, escriben aquí el valor. Luego, estos grados centígrados los convierten a Kelvin, escriben aquí el valor y luego nos dice que hagamos el delta T, el famoso delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial. En este primer caso, pues, ¿qué van a hacer? Restarle a esta final la inicial y acá poner el resultado. Y luego, este valor que van a poner acá, que ustedes lo van a calcular, le van a restar este valor también que calcularon acá y lo van a colocar en esta parte. Así van a llenar toda la tabla. Y aquí tenemos otros ejercicios más para practicar. Pónganle pausa al video, tomen apunte. En estos dos ejercicios, miren, nos están dando el calor específico del material. O sea, no tenemos que ir a la tabla, sino que aquí ya nos lo dan. En el resto, pues sí, deberemos ir a nuestra tabla. Y listo, hemos terminado por hoy.